Tengan todos y todas muy buenos días. Les saluda Edgar Arévalo en nombre de la Gerencia de Regulación Financiera del Banco Central de Reserva. Se les da la bienvenida al webinar Nuevos beneficios para pensiones por vejez y sobrevivencia por los decretos legislativos 765 y 766. Les informamos que por medio del chat pueden hacernos llegar sus consultas. Tiene este webinar un espacio para realizar las preguntas, las cuales se les dará respuesta hasta el final. No obstante, les recomendamos hacerlas a lo largo de la ponencia para poder ir registrando cada una de sus preguntas y así poderle dar respuesta de forma adecuada. Para iniciar este webinar se hará una presentación introductoria de la función de regulación y los antecedentes para la implementación de la normativa de los decretos legislativos 765 y 766. Esta presentación estará a cargo de Daniel Deras, especialista de la Gerencia de Regulación Financiera. Leeré de forma resumida su currículum. Licenciado en Ciencias Jurídicas con una maestría en Derecho de la empresa y una segunda maestría en administración de la empresa. En este momento estaré dando paso a Daniel Deras. Muchas gracias, Edgar. Y muchas gracias a todos por entender la invitación a este webinar. Espero que sea de mucha ayuda para que puedan comprender las recientes modificaciones realizadas a la NCP 06 y NCP 13 relativos a los beneficios de sobrevivencia y vejez. Estas modificaciones primero radican en las recientes modificaciones a la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y a la función de regulación que le compete al Banco Central de Reserva. Bueno, como podemos ver en esta lámina, se establece el sistema de supervisión y regulación del sistema financiero. Todo radica en el artículo 99 de la Ley de Supervisión y Regulación, que establece que el Banco Central es la institución técnica responsable de la aprobación del marco normativo, que debe dictarse de conformidad a las diferentes leyes que conforman el sistema financiero y a los supervisados. Es por ello que le corresponde velar por la actualización de los diferentes marcos normativos. En ese sentido, hemos dictado más de 92 normas técnicas, 9 medidas temporales y más de 153 modificaciones de normas técnicas. Esto con el objetivo de agilizar los procesos operativos y las diferentes gestiones de procesos que realizan ustedes los supervisados. Dentro de las referidas medidas temporales, por ejemplo, que emitimos el año pasado, son todas aquellas que ayudamos para la gestión del COVID. Entre ellas están las normas temporales que permitían los medios electrónicos, que ahora se convirtió en una norma de carácter permanente, que es la norma de ampliación de los canales electrónicos. Con eso hemos dado un paso hacia la digitalización de los servicios previsionales. En la siguiente lámina podemos encontrar los decretos legislativos 765 y 766, de los cuales vamos a hablar de un poco más a profundidad en este webinar. Primero, en el artículo, todo lo que tenía que ver con el decreto legislativo 765 prácticamente modifica en gran medida todo el régimen de los beneficios de sobrevivencia. Y el decreto 766 modifica en ese sentido de aquellas personas que habían optado en un anticipo a poder optar por una pensión. Ambos decretos legislativos radicaban, digamos, primero, no establecían unos plazos para establecer las normativas técnicas. Segundo, no se establecía tal cual la necesidad de establecer una norma técnica. Y en algunos sentidos, no sé si ustedes han podido leerlos, las redacciones eran de carácter muy general, lo cual radicaba en que se tenía que hacer un amplio análisis técnico jurídico de manera de establecer normas que dieran certidumbre jurídica para la aplicación de estos nuevos beneficios hacia los afiliados. En la siguiente lámina. Bueno, en esta lámina podemos ver las diferentes etapas que se deben seguir en los procesos normativos. Primero, todo radica en la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero, que es la función que le compete al Comité de Normas.
Dicha ley establece varias etapas para la emisión de una normativa. Primero es la emisión de la etapa de consulta, es decir, que previo a una emisión normativa de carácter permanente, esta debe ser del conocimiento de los supervisados para efectos de que den los comentarios que consideren pertinentes. Segundo, otra etapa es la vigencia de las normas. La vigencia no debe ser mínima de 15 días corridos desde la aprobación de la norma. Otro aspecto muy importante que tenemos que cumplir como institución pública son aquellas etapas que establece la Ley de Procedimientos Administrativos. En esta Ley de Procedimientos Administrativos se establece todo un capítulo con referencia a la potestad de regulación. En esa se establece de que toda normativa que debe ser aprobada de carácter general debe llevar una fase de consulta, y esta fase de consulta no puede ser menos de 15 días hábiles. En la siguiente lámina podemos ver, digamos, de forma resumida cómo funciona el proceso normativo. Primero, contamos con una reforma de una ley o una ley nueva en la cual es necesario realizar una modificación o una normativa técnica. La realizamos de acuerdo al análisis técnico jurídico y las facultades legales que establecen para el Comité de Normas. Luego existe una revisión del borrador ante la Superintendencia del Sistema Financiero. Este borrador, luego consensuado, se establece una fase de consultas en el cual es de 15 días hábiles, y ahí esta fase de consulta es muy importante dado que recibimos todos aquellos comentarios que ustedes consideren pertinentes y los analizamos y realizamos un nuevo borrador que es el que llevamos a aprobación al Comité de Normas. Consideramos que todas estas etapas hacen muy rico, digamos, el proceso porque, digamos, esa visión que ustedes tienen de los que ya llevan los procesos ante los afiliados hacen, digamos, de que las normativas técnicas sean mucho más fáciles de aplicar. Luego, en la siguiente normativa, ya para terminar la explicación, aquí tenemos el sitio web de regulación, en el cual en este sitio web encontrarán todas las normativas técnicas y todas aquellas modificaciones actualizadas, dado que tenemos diferentes controles internos en los cuales nos permiten dar seguridad que esas normas a lo que ustedes le dan clic es la última versión aprobada por el Comité de Normas. Bueno, sin más, dejo al siguiente, al licenciado Roberto, en el cual él va a explicar todas las modificaciones relativas a la NSP 13 de régimen de los beneficios de sobrevivencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Vamos a hablar específicamente ahora sobre las modificaciones que se han realizado en las normas relativas al beneficio de sobrevivencia. Primero, como un antecedente, podemos ver que el 28 de septiembre de 2017 se realizó la reforma a la ley del sistema de ahorro para pensiones. Esta obligó a elaborar una normativa que encauzara todo lo relativo al beneficio de sobrevivencia. Esta se aprobó el 31 de agosto de 2018. Luego, la ley SAP fue reformada nuevamente en 2020, específicamente en lo relativo al beneficio de sobrevivencia, y por ende estas normas que fueron aprobadas también es necesario modificarlas para poder tener todo lo necesario relativo al beneficio de sobrevivencia para que las personas puedan abocarse a las AFP y recibir el beneficio de manera congruente con la ley vigente. Primero, vamos a ver cómo estaba la ley SAP previo a esta reforma del Decreto Legislativo 765 de 2020. En el artículo 106 se establecían los beneficiarios del beneficio de sobrevivencia, que eran cónyuges, convivientes de unión no matrimonial, hijos o padres, que estos padres deben de depender económicamente del causante. Así es como estaba redactado el artículo 106 previo a la reforma del Decreto Legislativo 765. En el artículo 110, que habla de herencia, se establecía... regresarte en la lámina, por favor. Gracias. En el artículo 110 se hablaba sobre la herencia y se establecía un tiempo predeterminado para la prescripción de la herencia. Eran 10 años. Eso es lo que decía el artículo 110, pero la reforma. Luego, en el artículo 121 se establecen las pensiones de referencia. Previo a la reforma, pues, dado que se establecen nuevos beneficiarios para recibir pensión de sobrevivencia, no se detallaba este porcentaje que se ha adicionado por el Decreto Legislativo 765. En el artículo 132, pues hablaba sobre la prescripción específicamente de la herencia y
mandaba a uno a revisar el artículo 110 para ver cuánto tiempo era el que determinaba la prescripción. Y en el artículo 204, que es relativo al sistema de pensiones público, lo menciono porque el decreto legislativo 765 pues también modifica a esos beneficiarios del SPP, y pues ahí tampoco se detallaban estos nuevos beneficiarios que han establecido. Ahora, pasando a la reforma, ¿qué modificaciones tuvo la ley SAP? En el artículo 106 se han agregado, por ejemplo, los hijos fuera o dentro del matrimonio, los hijos adoptivos y los padres legítimos o adoptivos. Esto no estaba detallado en el 106 previo a la reforma. Luego, en el artículo 110 han disminuido el tiempo de la prescripción de 10 años a 3 meses, es decir, las personas que quieran abocarse a una AFP para recibir un beneficio de pensión de sobrevivencia tendrán 3 meses después del fallecimiento del afiliado causante no pensionado o de la fecha en que deje de ser beneficiario el último con derecho a pensión de sobrevivencia. Solo tendrán 3 meses, y eso es importante que lo tengan claro las personas que quieran gozar del beneficio. Luego, en el artículo 121 se establecen pensiones de referencia para los nuevos beneficiarios que no necesariamente tengan un parentesco con la persona que causa el beneficio de sobrevivencia. Luego, en el artículo 132, que hablaba de la prescripción de la herencia, esta prescripción fue eliminada de acuerdo al decreto legislativo 765, por ende, la herencia, en ese caso, ya que antes de la reforma mencionaba que iba al Fondo General de la Nación, ahora esa parte de la ley ya no está establecida dentro de esta, por ende, el dinero de la cuenta individual de ahorro para pensiones permanecerá dentro de una AFP cuando prescriba la herencia. Cuando termine el plazo para poder solicitar el beneficio de herencia. Y luego, en el artículo 204, como les mencioné, que es sobre el sistema de pensiones público, pues se ha adicionado a estos nuevos beneficiarios que pueden recibir el beneficio de pensión de sobrevivencia. Bueno, de acuerdo a lo anterior, es importante mencionar que las normas relativas al beneficio de sobrevivencia debían ser modificadas para que fueran congruentes con el marco legal vigente. Por lo anterior, el artículo 4 de las normas de beneficios de sobrevivencia se adicionó el anexo con el cual pueden los afiliados causantes designar a las personas que van a recibir una pensión de sobrevivencia. Es de mencionar, y es muy importante hacer claridad en el tema de que una persona del primer inciso del artículo 106, es decir, cónyuges, convivientes de unión no matrimonial, hijos y padres, son los primeros que van a recibir el beneficio de sobrevivencia. Es decir, si a una persona ha designado personas de ese inciso como beneficiarios y cuando la persona fallece se le va a dar beneficio de sobrevivencia solo a estos, y cuando estos no existan, es decir, no exista nadie del primer inciso del artículo 106, puede un beneficiario sin parentesco que está establecido en el segundo inciso del artículo 106 de la ley SAP, puede entrar a tomar un beneficio de pensión de sobrevivencia. Es decir, son excluyentes ambos incisos. Si reciben pensión de sobrevivencia los padres o los hijos, ya el beneficiario que está establecido en el segundo inciso, que no tiene parentesco con esta persona, no va a recibir pensión de sobrevivencia. Solamente va a recibirla cuando no existan padres, hijos, cónyuges, es decir, los beneficiarios que menciona el primer inciso del artículo 106. Luego, en el artículo 11, pues se hizo una modificación dentro de la normativa que era de congruencia con la ley SAP, es decir, para que llevara todo lo establecido en esta nueva redacción de la ley, agregando esos nuevos beneficiarios del segundo inciso del artículo 106. Luego, en el artículo 15 se establecen los requisitos que debe cumplir este nuevo beneficiario, que se establece en el segundo inciso del 106, para acceder a una pensión por sobrevivencia, que es básicamente ser designado dentro de un formulario que va a llenar al afiliado causante en una AFP. Luego, en el artículo 16 se habla sobre la herencia. En este artículo es importante mencionar que se ha dejado una obligación para los regulados del sistema financiero, es decir, las AFP, y si bien la nueva redacción de la ley SAP establece que el dinero sale de la AFP y va a un tribunal de lo civil competente, y este tribunal es el que va a hacer toda la diligencia de abrir
una cuenta en un banco y todo lo que menciona el artículo, la AFP tiene la obligación de dar ese dinero y nosotros como reguladores solo podemos abarcar hasta las AFP, no podemos regular a un tribunal de lo civil. Por ende, en esta redacción del artículo 16 se ha establecido la obligación para la AFP de entregar el dinero cuando el tribunal se lo solicite. Es decir, cuando hayan personas iniciando unas diligencias de aceptación de herencia. Luego en el artículo 19, que habla sobre la solicitud de pensión de sobrevivencia, se establece por un cambio de forma que ya no va a aplicar siempre el parentesco, porque como existen beneficiarios nuevos del segundo inciso del artículo 106 que no necesariamente tienen parentesco, se tuvo que hacer esa modificación para que cuando aplique se va a poner dentro de la solicitud qué parentesco tiene. En el artículo 22 se establece la documentación que va a presentar estos nuevos beneficiarios, que en su caso sería una copia del DUI, carnet de residente o pasaporte vigente en caso de ser extranjero, así como la certificación de partida de nacimiento. Luego en el artículo 62, que habla sobre la comprobación de sobrevivencia, se adiciona por congruencia con la nueva redacción de la ley vigente a los nuevos beneficiarios, es decir, estos también tienen que comprobar su sobrevivencia para poder seguir gozando de la pensión. Y luego en el artículo 87 se incorpora que la herencia ya no prescribe y el nuevo procedimiento de aceptación de herencia, y se agrega un nuevo anexo para la designación de los beneficiarios que están determinados por el segundo inciso del artículo 106 de la ley SAP. Luego de esto, es importante mencionar que se tuvo un proceso de consulta con los sujetos de las normativas para poder recibir sus comentarios y tratar de facilitar la aplicación de esa normativa, como lo mencionó mi compañero Daniel. Esta consulta empezó el 6 de enero de 2021, terminó el 27 de enero. Recibimos comentarios de ambas instituciones, tanto Asafondos como Superintendencia del Sistema Financiero. Luego del análisis de los comentarios que se recibieron, se pasó a aprobación del Comité de Normas el 2 de febrero de 2021 y la vigencia, como yo lo había mencionado, Daniel, tienen que pasar 15 días. Por ende, la vigencia es el 17 de febrero de 2021. ¿Qué aspectos hay que mencionar importantes de esta reforma a la ley SAP? Bueno, primero que se establecen nuevos beneficiarios sin tener parentesco ni dependencia económica. Estos son los beneficiarios del segundo inciso del artículo 106 de la ley SAP. Es muy importante y remarcar que las personas que están establecidas como beneficiarios dentro del primer inciso del artículo 106 son los que priman. Si existen estas personas y también existe un designado del segundo inciso del artículo 106, será a los primeros beneficiarios a los que se les dará pensión. Solo en caso de estos no existan, se le dará pensión al beneficiario establecido en el segundo inciso, que son los nuevos que no tienen parentesco ni dependencia económica. Luego, pues es importante mencionar la reducción del tiempo para iniciar las diligencias de aceptación de herencia, que antes, de acuerdo a la ley, eran 10 años, ahora son 3 meses. Es decir, las personas que quieran iniciar diligencias de aceptación de herencia tienen únicamente 3 meses después del fallecimiento de la persona o después de que el último beneficiario que tiene derecho a pensión pues cumpla con los requisitos para recibir esta. Es muy importante mencionarlo y remarcarlo para que se aboquen a las AFP para iniciar ese proceso y que no se les pasen los 3 meses. Luego, la designación de institución de beneficencia u hospitales definidos por afiliados. Esto es una nueva disposición que agregó la reforma. Cuando no existieran beneficiarios de pensión de sobrevivencia, ni beneficiarios para devolución de saldo, ni beneficiarios nuevos del segundo inciso del artículo 106, cuando no existiera ninguna persona, ni siquiera para herencia, el afiliado causante puede establecer una institución de beneficencia u hospital para poder enviar, que la AFP envíe este dinero hacia estas instituciones para que éstas gocen de este dinero. Es muy importante que las personas que quieran establecer este tipo de instituciones para recibir este beneficio, en caso no existieran todos los demás, deben dejarlo establecido en el formulario que las AFP van a facilitarles. También es de mencionar el nuevo proceso de aceptación de herencia por medio del Tribunal de lo Civil competente, que esto es muy importante
dejar la obligación dentro de la normativa que las AFP tienen que dar el dinero al Tribunal de lo Civil competente, y este establecerá mediante todos los procesos que crea convenientes, pues quiénes son los herederos y en qué banco va a estar la cuenta que se va a abrir para establecer y luego dar el beneficio a los que ya les corresponda. Y por último, pues se elimina el inciso que hablaba de la prescripción de la herencia, es decir, el dinero de la cuenta individual de ahorro para pensiones no pasará al Fondo General de la Nación de acuerdo a la redacción que ha quedado en la ley SAP, sino que se quedará dentro de una AFP, si en caso nadie llega a solicitar un beneficio. Y bueno, como ya les he mencionado en varias ocasiones dentro de este webinar, y quiero hacerles un ejemplo para remarcar lo que he mencionado, pongamos un ejemplo. El afiliado causante tiene designados como beneficiarios a su esposa y a sus hijos. Por la reforma del Decreto Legislativo 765, el afiliado puede dejar a otra persona que no tenga parentesco ni dependencia económica como beneficiario de pensión de sobrevivencia. Digamos que esta persona deja a un amigo que ha estado con él en momentos difíciles, le ha ayudado en tiempos en los que ha estado enfermo, etc. Bueno, entonces dejamos a un amigo como beneficiario. Si cuando el causante afiliado muere, su esposa e hijos siguen vivos, a estos se les dará pensión de sobrevivencia y no al amigo, porque estos son designados como beneficiarios por el primer inciso del artículo 106 de la ley SAP. Si al momento de fallecer el afiliado causante, la esposa e hijos hubiesen fallecido o no cumplieran los requisitos para ser beneficiarios, es decir, estamos hablando de los hijos, por ejemplo, que deben ser menores de 18 años o ser estudiantes de enseñanza básica, media técnica o superior, entre 18 y 24 años o ser inválido en cualquier edad. Entonces, cuando no existan ninguna de estas personas, solo entonces pasa a ser beneficiario de pensión de sobrevivencia el amigo del afiliado causante. Es muy importante mencionar esa parte de la redacción de la ley SAP porque son excluyentes, es decir, no se le va a dar pensión a ambos. Se le va a dar primero a los del primer inciso y luego, si en caso estos no existen, se le va a pasar pensión de sobrevivencia al segundo inciso, que son los nuevos beneficiarios que no tienen parentesco ni dependencia económica. Bueno, eso sería todo con respecto a las modificaciones de las normas relativas al beneficio de sobrevivencia. Dejo con ustedes al ingeniero Milton Rodríguez para que hable sobre las modificaciones realizadas a las normas relativas al beneficio de vejez. Ok, muchas gracias Roberto. Buenos días a todos. En mi caso, pues me toca exponerles las modificaciones a las normas técnicas para el otorgamiento de beneficios por vejez en el SAP, la NCP 06, por la aprobación del decreto legislativo número 766. Comentarles como antecedentes que lo regulado en el artículo 110A relativo a poder acceder a un anticipo de saldo de la cuenta individual de ahorro para pensiones de cualquier afiliado es posible y a la hora de que esta persona ya cumpla la edad legal para poder jubilarse, hay ciertas condiciones si ha hecho uso de este anticipo de saldo, en el que se regula porque esta persona si porcentualmente ha podido realizar ciertos reintegros en esa proporcionalidad y en ese sentido va a poder diferir el goce de su pensión de vejez. De tal forma porque si no ha reintegrado nada, tiene que diferir 5 años o esperar 5 años para poder jubilarse. Y si ha podido reintegrar al menos el 40%, un 40 o 60%, debería esperar 3 años. Y así gradualmente está la tabla en este artículo 110A que describe estas condiciones para poder jubilarse una vez uno haya hecho el anticipo de saldo. Luego entonces la Asamblea mediante el decreto 766 en el que incorporó el artículo 126F en la ley del SAP, cambió y condicionó ciertas circunstancias bajo las cuales sí va a ser posible que la persona se pensione habiendo realizado el anticipo de saldo. Literalmente, pues ese artículo regula lo siguiente.
Cuando el afiliado que reúna todos los requisitos para gozar de pensión hubiera hecho uso del anticipo de saldo conforme a lo dispuesto en el artículo 110A, y luego de ello ocurran circunstancias de desempleo, discapacidad o padecimiento de cualquier enfermedad por la cual no le sea posible continuar laborando, y que como consecuencia de cualquiera de ellas se le imposibilite devolver el anticipo de saldo, podrá solicitar a la AFP que le calcule en base al saldo disponible de su cuenta individual de ahorro para pensiones la pensión a la que pudiera tener derecho, según proceda, y que el afiliado acepte recibir. En caso de que el saldo que se encontrara disponible en la cuenta individual no alcanzare para que el afiliado goce de pensión alguna, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 126-E, otro nuevo artículo también incorporado por la Asamblea, en el que permite que una persona pues pueda acceder a una devolución de saldo habiendo realizado el anticipo de saldo. Esto pues verificamos nosotros que plantea circunstancias o condiciones o requisitos bajo los cuales una persona va a poder pensionarse habiendo realizado el anticipo de saldo. Para tales efectos, entonces, fue necesario que la Gerencia de Regulación Financiera, el equipo técnico de Banco Central, junto con equipo de la Superintendencia del Sistema Financiero y de las AFPs, se hicieran investigaciones o indagaciones sobre qué documentos van a sustentar las circunstancias planteadas por el artículo 126-F, relativas a desempleo, discapacidad o enfermedad que imposibilite continuar laborando. En ese sentido, nosotros también hicimos consulta al Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral sobre los procedimientos que ellos realizan para poder determinar discapacidades. Y ellos nos comentaban que la filosofía de la institución es contraria al espíritu de este artículo, en el sentido de que la institución del ISRE busca reinsertar en el mundo laboral a las personas discapacitadas que por tal condición se les discrimina. Y entonces, pues, era algo contrario a lo que se está regulando en el 126F, pues, que dice que una persona discapacitada que no puede continuar laborando tendrá derecho a que se le calcule su pensión de vejez. Asimismo, también se hicieron averiguaciones en el Código de Salud y también en lo regulado en reglamento de la Junta de Vigilancia de la Protección Médica, relativo a la que tiene que estar ejerciendo un profesional de salud a la hora de emitir un dictamen, constancia o diagnóstico de algún tipo de enfermedad, y de qué manera se compromete como profesional de salud, ¿verdad?, a sustentar que tal persona adolece tal enfermedad o discapacidad y por ende no puede continuar laborando. Y eso pues se verificó que se hace de la firma y sello del mismo profesional. Luego, para la circunstancia de desempleo, se encontró que una persona deberá tramitar una constancia en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, donde de manera ya sea independiente, él tenga ahí su negocio, esté trabajando, ¿verdad?, pero si está cotizando al ISS, no se le va a considerar entonces como desempleado, sino que pues media vez no se registren cotizaciones en tal instituto y también tenga una carta de renuncia o una carta de despido de la empresa en la que estuvo, podrá argumentar y sustentar ante la AFP que él se encuentra desempleado. Todas estas investigaciones y implicaciones de la regulación del artículo 126F, se encontró que era necesario modificar las normas técnicas para otorgamiento de beneficios por vejez en el sistema de ahorro para pensiones, la NSP 06. Esto pues se vio que era necesario modificar el artículo 7 de las mismas normas, en el que a través de este artículo se exige a las AFP que al menos con 6 meses de anticipación, las mismas normas indican que al menos con 6 meses de anticipación, que una persona ya está por cumplir la edad para jubilarse y tiene que cumplir los 25 años también, el tiempo para poder pensionarse, se le deben informar y notificar que está próxima a cumplir dichos requisitos y que ya se va a poder pensionar, para que comience a realizarse todos los trámites pertinentes, recopilar la documentación necesaria, entre otros aspectos, pues para que así sea lo más expedito posible el trámite de jubilación como tal.
En este mismo artículo 7 se encuentra las AFP, si verifican que la persona notificada ha hecho uso de un anticipo de saldo, se le debe aclarar pues, de que si no lo ha reintegrado, ¿verdad? Porcentualmente o en su totalidad, va a tener que diferir su tiempo de poder pensionarse. Pero si lo ha reintegrado, no hay ningún problema, él se va a pensionar normalmente. Entonces, ahí mismo en este artículo se dejó que si la persona, la AFP verifica que se encuentra en circunstancias de desempleo o el afiliado le indica a la AFP, mire, yo sé que esto es por pensionarme, pero tengo una discapacidad o estoy realizando una enfermedad que me ha imposibilitado continuar laborando, en ese sentido, pues yo voy a requerir, ¿verdad?, que me calcule siempre mi pensión, aún habiendo realizado el anticipo de saldo, de lo cual pues la AFP tomará nota y le asesorará al afiliado lo que implica tal situación. Le va a decir, entonces usted presénteme tales documentos, tal y como indica la NSP 06, para poder darle trámite a su pensión solicitada. En ese sentido también pues, fue necesario agregar 3 nuevos artículos a esta norma, los artículos 7-B, 7-C y 7-D, en los cuales pues, se reguló las circunstancias que ya el mismo decreto estableció. Por ejemplo, el 7-B dice que las AFP deberán requerir a los interesados en pensionarse que argumente contarse, ya sea circunstancias de desempleo, discapacidad o enfermedad, que por ende se le imposibilita reintegrar el anticipo de saldo. El artículo 11 que indica que una vez verificada y completada la documentación requerida en este artículo 7-B, la AFP deberá proceder con el trámite y cálculo de pensión que corresponda en base al saldo disponible en la cuenta individual del afiliado, es decir, de conformidad a lo establecido en el artículo 131, según proceda y que el afiliado acepte recibir. Y luego el artículo 7-D exige a las AFPs que deben otorgar una asesoría adecuada al afiliado que solicita la pensión de vejez bajo las condiciones del decreto 766 para verificar pues, si acepta o no acepta la pensión que se le va a calcular. Cabe mencionar porque al igual, ¿verdad? Como ya mi compañero Daniel y mi compañero Roberto han mencionado que esto conlleva un proceso de consulta, también esta misma norma estuvieron un periodo de consulta en el cual pues se otorgó un espacio, un plazo de tiempo para que las AFPs emitieran los comentarios que consideraran pertinentes y nosotros al interior de SR evaluarlos para verificar que era procedente y que no, y así pues someterlo para aprobación del comité de normas. De tal forma que las normas de otorgamiento de beneficio por vejez en el SAP, la NSP 06, quedó regulado el caso de la manera siguiente. Para el caso de las circunstancias de desempleo, la AFP deberá terminar la situación de desempleo comprobando con los mecanismos siguientes. Exigir una constancia de cotizaciones al régimen de salud del IS, al ICBM, el Instituto Salvador de Bienestar Magisterial, u otro régimen al que pertenezca el afiliado. Y que de ahí va el interesado a tramitar esa constancia en donde se demuestra que no ha realizado cotizaciones de dicho régimen en el mes en que ha presentado su solicitud de pensión. Y también la presentación de documentos fehacientes que comprueben la calidad de desempleado, tales como una carta de renuncia, carta de despido, entre otros que él pudiera presentar. Luego, para las circunstancias de discapacidad o enfermedad, quedó regulado en la NSP 06 que para el caso en que el solicitante de pensión argumente que adolece de alguna discapacidad o enfermedad que le impide continuar laborando, la AFP deberá requerir a dicho solicitante que presente una certificación, constancia, dictamen u otro documento expedido por un profesional médico que sustente tal condición. En dicho documento, o sea, en esa constancia, en ese dictamen, en ese diagnóstico o en esa certificación que expedir el profesional médico, deberá hacerse constar la discapacidad o enfermedad que se le ha diagnosticado a la persona y declarar que dicha circunstancia no le permite continuar laborando. Asimismo, deberá estar firmada y sellada por un médico especialista autorizado por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica en el ramo correspondiente a la naturaleza de la discapacidad o enfermedad presentada por el solicitante de pensión. Y pues ahí está la otra disposición de que completado y verificado los documentos correspondientes a la circunstancia presentada, la AFP dará trámite para el respectivo cálculo de pensión por vejez. A modo de ejemplo, respecto a la aplicación ya de estas nuevas disposiciones,
se plantea que, por ejemplo, un interesado en acceder a pensión de vejez bajo las condiciones del decreto 766 y que dice estar desempleado, pues él simplemente va a ir al ISS a tramitar una constancia en donde se demuestre que no ha realizado cotizaciones al régimen de salud del ISS, ICBM u otro régimen al que pudiera pertenecer, y presentar documentos que también comprueben su calidad de desempleado, lo que ya le mencioné anteriormente, una carta de renuncia o una carta de despido, entre otros que él pudiera tener a la mano y presentárselos a las administradoras de fondos de pensión. Luego, para el ejemplo y la circunstancia de discapacidad o enfermedad, el interesado en acceder a una pensión de vejez bajo las condiciones del decreto en cuestión, deberá ir a solicitar o pedir que le atienda a un profesional, un especialista que pueda atender lo que él está adoleciendo, ¿verdad? De tal forma que este médico pueda extenderle una certificación, constancia o dictamen en el que se sustente tal circunstancia, y deberá constar la discapacidad o enfermedad que se le ha diagnosticado al interesado en pensión de vejez y declarar, ¿verdad?, que esta circunstancia no le permite continuar laborando, y también pues deberá estar firmada y sellada por ese médico especialista autorizado por la Junta de Vigilancia de la Profesión Médica, y que va a ser en el ramo correspondiente a la naturaleza de la discapacidad o enfermedad presentada por el solicitante de pensión. Bueno, eso es todo por mi parte respecto a las modificaciones que implicaron la aprobación del decreto 766. Procedemos a la parte de respuestas y preguntas. Bueno, en mi caso, sobre las normas relativas al beneficio de sobrevivencia, tengo algunas preguntas que vamos a abordar en este momento. Primero, ¿estas normas son aplicables tanto para AFP como para INPEP? No, las AFP son las únicas sujetas de esta normativa. Luego, dice la siguiente pregunta: si en algún momento todos los beneficiarios del primer inciso del artículo 106 ya no tienen derecho al beneficio de pensión, o sea, padre, cónyuge fallece y los hijos cumplen los 24 años, y no presenten 3 meses de declaratoria de herederos, se podrá pagar pensión a los beneficiarios del segundo inciso. Vaya, en esto quisiera aclarar lo siguiente. Si en algún momento, al momento del fallecimiento del afiliado causante, se va a determinar quiénes son los beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivencia. Como lo mencioné en el ejemplo, si en caso al momento del fallecimiento tiene esposa e hijos el afiliado causante, se le va a dar pensión de sobrevivencia a estas personas. Y cuando éstas dejen de tener derecho, fallezcan o, como mencionaba la pregunta, cumplan los 24 años los hijos o no estén estudiando, etc., cuando ya no cumplan los requisitos y dejen de ser beneficiarios de pensión de sobrevivencia, pasa a la aceptación de herencia si en caso todavía existe saldo en la SIAP. Solamente se le va a dar pensión de sobrevivencia a las personas del segundo inciso del artículo 106 cuando al momento de que la persona fallece no hay personas del primer inciso, es decir, no existe esposa, es decir, ya falleció, o los hijos no están cumpliendo, en el momento en el que fallece no cumplen los requisitos que establece la ley para los hijos. Entonces la respuesta sería no, no van a tener pensión de sobrevivencia los beneficiarios del segundo inciso en el caso que plantean en la pregunta. Luego la otra pregunta dice, en caso que solo se tengan 3 meses, ¿qué pasará con personas que están en trámite de la aceptación de herencia? ¿Cuál será el parámetro? ¿La fecha de fallecimiento? En ese caso, cuando se tienen solo 3 meses para empezar las diligencias de aceptación de herencia, pero una vez empiecen, no importa cuánto tiempo tarde, si tarda más de 3 meses, las diligencias ya se iniciaron. Entonces, los 3 meses son para iniciar las diligencias. Luego, pues lo que se tarde en decidir el Tribunal de lo Civil quiénes son los herederos, pues eso no está contemplado dentro de los 3 meses, puede tardar 1 año e igual se va a dar el beneficio en su momento. Entonces es claro que la ley establece además que el parámetro es la fecha de fallecimiento. Desde ese momento empieza a contar el tiempo, o desde que el momento en el que dejan de ser beneficiarios los últimos con derecho a pensión de sobrevivencia. Luego menciona si se va a ampliar un poco más sobre el artículo 204. Como estamos hablando de normativa que es específica para el sistema de ahorro para pensiones, que es para las AFP, pues no se va a ampliar sobre ese tema en este webinar.
Y luego dice, para las gerencias en donde el afiliado dejó una institución, de qué manera se debe proceder para hacer de su conocimiento a la institución que debe realizar las diligencias con el tribunal. Vaya, en el caso de estas instituciones, la ley SAP establece que cuando la persona fallece, se les debe comunicar a los beneficiarios que son, que se van a iniciar este proceso, pues después de que la persona fallece, y se va a decidir qué es el beneficio que procede. Entonces, como la persona que fallece ya estableció dentro de un formulario cuál es la institución que debe recibir el dinero, las AFP son las encargadas de comunicarle a esa institución que en caso no exista nadie para recibir el beneficio, ni herederos, y que pues no, la persona no tenía a nadie, pues entonces ese dinero pasará a ser de la institución que él dejó establecida en el formulario. Esas serían las preguntas sobre las normas relativas al beneficio de sobrevivencia. Paso la palabra a Milton de nuevo. Ok, muchas gracias, Roberto. Las preguntas que encontré relativas al tema de las NCP 06, verifico que primero, veamos, consultan que si la devolución de saldo aplica aunque haya cumplido tiempo y edad. Esto me imagino que es más que todo en relación al decreto 692, no el 766, ¿verdad? En el que este decreto incorporó el artículo 126-E, en el que permite que una persona que exactamente ha cumplido la edad ya de jubilación, 60 años los hombres, 55 años las mujeres, y aplica alguno de los beneficios por devolución de saldo, o sea, esta persona no necesariamente ha cumplido ya la edad, perdón, el tiempo de cotización, pero sí la edad. Entonces, puede aplicar a un beneficio de devolución de saldo y si ha hecho un anticipo de saldo y no lo ha reintegrado, puede perfectamente hacer uso, o mejor dicho, pedir esa devolución de saldo, que no es pensión de vejez, sino que le devuelvan su saldo. Eso está ya más a detalle en el artículo 126-E que les había mencionado, y pues no puso mayor requisito para poder acceder a este tipo de beneficios. Eso es lo que se puede contestar al respecto. Y luego en la siguiente pregunta, consultan si una persona podría no tener cotizaciones al ISSSTE, pero sí ser contribuyente de IVA a través de prestación de servicios profesionales. En este caso, no aplicaría la condición de desempleo, ¿o sí? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros verificamos que sí podría tener tener un tipo de registro en el Ministerio de Hacienda, pero acordémonos que esto se da al año que se ha cumplido el ejercicio fiscal correspondiente, y por tanto pues no daría tiempo para poder tramitar o solicitar este tipo de documento en el que se pueda verificar que la persona todavía está siendo empleada en algún tipo de oficio. Y entonces se buscaba que la forma más rápida de poder tramitarlo era a través del ISSSTE, ¿verdad? Que es donde la mayoría de personas están buscando tener beneficio del régimen de salud, y por tanto pues era lo más próximo, hoy el documento más próximo a tener en cuenta, de ya poder decir, mire, sí, yo soy desempleado porque según mis últimas cotizaciones, según los registros del Instituto Central de Seguro Social, no tengo cotizaciones en esa entidad, y por tanto pues compruebo mi condición de desempleado. Déjenme verificar. Luego está la otra pregunta que dice que si es válida la presentación de una carta de renuncia aunque la persona esté en capacidad de trabajar. Esa es una excelente pregunta, porque aquí no debemos confundir ciertas circunstancias que, quieras o no, son mutuamente excluyentes. La discapacidad o una enfermedad que imposibilite continuar trabajando, ¿verdad? Y la condición o circunstancia de desempleo.
una persona perfectamente puede, bueno, tiene que para el desempleo llevar 2 documentos, la carta de renuncia o de despido y la constancia de no haber realizado cotizaciones al ISSSTE. Y él pues puede estar en perfecta salud, bueno, de sus manos, de sus ojos, ¿verdad? En perfecta salud. Pero si tiene la condición de desempleo, él aplica el beneficio de la pensión de vejez. Y por otra parte, pues, si esta persona está enferma y obviamente no puede continuar trabajando, ya ese trámite con un profesional médico que le va a ayudar a expedir un documento en el que se certifique tal circunstancia. Hay otra pregunta por aquí que dice, ¿cuál es el proceso de reintegro de saldo? ¿Hay un formulario donde se paga, se puede ir abonando lo que uno pueda? Sí, por supuesto, le sugeriría por favor se aboque a la AFP para que ella perfectamente, de una manera más asertiva, le facilite el trámite para que pueda realizar los abonos correspondientes que él necesite y así pues ir ya registrando porcentualmente esos reintegros e ir disminuyendo el tiempo de diferimiento de la pensión de vejez. Luego, por última pregunta que dice, no hay nadie que reclame tanto el primer inciso ni el segundo que pasa con los fondos. No sé si se refiere a que si no hay manera de que se pueda presentar la circunstancia de desempleo o la circunstancia de discapacidad, bueno, si la persona continúa viva, ¿verdad? Va a tener que esperar que se cumpla el tiempo porcentual de diferimiento, 1, 2, 3, 4, 5 años, para poder pensionarse. Ya si la persona fallece, pues ya implican las pensiones o beneficios de sobrevivencia. Bueno, es todo de mi parte. Muchas gracias y les doy la palabra a Edgar. No se te escucha, Edgar, no se te escucha. Muchas gracias, Milton, por su ponencia. Muchas gracias también a Roberto y a Daniel. También le damos un agradecimiento a cada uno de los asistentes a este webinar y los invitamos a estar al pendiente de los eventos que está realizando el Banco Central de Reserva y también la Gerencia de Regulación Financiera. Pasen un feliz día.